Con nosotros a un amigo de muchos años, el profesor Carlos Pérez Soto, quien, como señalamos ayer, ha reflexionado mucho acerca de la problemática del mundo del trabajo, tiene muchas publicaciones y ha participado, como digo, en más de 3 oportunidades con nosotros. Participamos en una escuela de verano, en la Confederación Bancaria hace unos 6 años atrás, tuvimos un par de seminarios. Y la idea, la invitación que le cursamos a Carlos tiene que ver con un análisis y una reflexión respecto de conocer, comprender un poco el desarrollo del sistema capitalista y particularmente el desarrollo del fordismo, el posfordismo, el toyotismo, categorías conceptuales que, por cierto, requieren ser aprendidas por el mundo del trabajo, por los dirigentes sindicales. No es patrimonio de la clase burguesa que nos domina, sino es patrimonio de la humanidad, y en consecuencia los trabajadores tenemos que echar manos a la teoría para poder comprender mejor. Esa es la idea, y también le formulamos una pregunta que nace del directorio a Carlos, a ver si nos puede ayudar a buscar la luz sobre este tema que es controvertido, es si los trabajadores o el trabajo sigue siendo el motor de la historia. Sabemos que han surgido ciertas teorías que quieren plantear que el trabajo, los trabajadores no son el motor de la historia, que han surgido otros componentes de la sociedad como los campesinos, los pobladores, los pueblos originarios, etc. Parte del debate exige, digamos, una mayor reflexión, y es por eso que hemos invitado a Carlos Pérez, insisto, profesor de Estado de Física, y ha incursionado mucho en la epistemología, que te expliqué ayer. Y bueno, le damos la bienvenida a Carlos Pérez y agradecerte por que estés con nosotros. En primer lugar, yo quiero agradecerle al compañero Mesina y a los compañeros que me han invitado, sobre todo por la confianza que ellos tienen en que puedo decir cosas con sentido, que no es obvio, tengo que demostrarlo todavía. Yo hago lo posible por ser más o menos marxista. Los tiempos son difíciles, ya se sabe, o también se podría decir, como nos consta, van ganando los malos. No sé si se han fijado. Yo siempre empiezo por ahí porque no es que haya que contarla firme, lo que hay que hacer es explicitarla, o como decía mi presidente Lago, hay que sincerar la situación. Estaba diciéndole a unos estudiantes un curso sobre Marx que hago, aquí tenemos que explicar la cosa considerando que van ganando los malos, y un estudiante levantó la mano y me dijo, pero profe, en la mitad de la película siempre van ganando los malos. Me comprometí a contar eso cada vez que se trata de hablar de la realidad del trabajo o de las posibilidades del movimiento popular. Lo que quiero hacer es una distinción histórica para que contribuya a entender el modo de organización del trabajo que se ha ido implementando en todo el planeta desde hace unos 30 años. Quiero hacer una distinción entre lo que había, en qué consiste esta organización del trabajo ahora y las alteraciones que produce en el conjunto de las relaciones sociales, para ubicar ahí la pregunta que hacía Luis, la pregunta sobre la centralidad del trabajo, la centralidad que antes se le atribuía a la clase obrera o a los productores directos o a los asalariados. Ahí tenemos que entrar a detallar. El asunto es cómo el capitalismo ha ido cambiando internamente. Se podría decir que el modo en que se organiza el trabajo a nivel de los talleres industriales, a nivel de las líneas de producción de servicios también, o de actos administrativos en el Estado, ha resultado central para caracterizar los modos de acumulación capitalista. Se trata del capitalismo, pero ahora se trata de aterrizar un poco la caracterización del capitalismo a distintos momentos en que la extracción de plusvalía, la apropiación del capital, la reproducción del capital tiene distintas modalidades
modalidades que afectan también a los modos de la lucha política. Se ha distinguido entre el taylorismo, el fordismo y el postfordismo como modos de organizar el trabajo. Lo que yo voy a hacer, como digo, es una conexión entre ese problema muy de la división técnica del trabajo y otro asunto, el de la acumulación capitalista. Originalmente la producción capitalista estuvo durante unos 400 años dominada por gremios. Había una especie de desorden en el taller industrial en el siglo XVIII, incluso en la mayor parte del siglo XIX. El burgués, que originalmente era un innovador tecnológico, se dedicó a propiamente capitalista, es decir, a manejar dinero, capital, y a convertir ese dinero, ¿no es cierto?, en máquinas, en trabajo asalariado, qué sé yo, para reproducir su propio capital y obtener como resultado dinero. A lo largo de la época clásica, de la modernidad, a lo largo del siglo XVII, XVIII y la mayor parte del siglo XIX, eso significó que los burgueses empezaron a perder el dominio técnico sobre la producción. La producción en concreto estaba a cargo de maestros gremiales. Y las áreas productivas tenían, había una creciente segmentación del trabajo en oficios. Piensen en la industria del vestuario, ¿no es cierto? Había un gremio de gente que sacaba la lana, ¿no? Había un gremio de cardadores, había un gremio de hilanderos, había otro de tejedores, y había otro de tipos que fabricaban botones y otros que hacían zapatos, qué sé yo, ¿sí? El maestro gremial tenía el saber sobre el oficio. Y entonces, debido a eso, podía de alguna manera negociar el salario. Un salario de miseria, pero negociaba. Y había maestros gremiales que tenían, ¿no es cierto?, posibilidades mayores del salario de acuerdo con la inserción de la producción en el conjunto de la producción social. Los gremios tenían una cierta jerarquía. El maestro, que era el que sabía, los alguaciles, los aprendices, los capataces, qué sé yo, y hasta los trabajadores. Eso significaba en la práctica que el maestro gremial era el que negociaba el conjunto del salario con el burgués y después repartía. La época de los gremios ha sido señalada por los historiadores de izquierda y en particular por los historiadores de ultraizquierda como una época de oro, porque los gremios tenían una cultura, tenían un santo, tenían bibliotecas, tenían barrios, se casaban entre ellos, tenían fiestas particulares, una bandita, qué sé yo. Entonces, bueno, había ahí creación de cultura local por parte de los trabajadores, ¿sí? El lado B del asunto es que el maestro gremial repartía el salario de manera arbitraria, que no había contratos, ¿sí? El lado B del asunto es que la jerarquía de la sociedad se reproducía al interior del gremio. Una especie de, como el reparto salarial no era uniforme, entonces había una especie de explotación del maestro gremial por otros trabajadores, hacia otros trabajadores. Sin embargo, había cultura de los trabajadores, de los obreros, se podría decir, a pesar de que la clase de los obreros industriales es posterior. Había una cultura, el relojero sabía, leía, ¿sí? El zapatero era capaz de producir teoría, ¿no? Gramsci llamó a parte de esa organización gremial, ¿no es cierto?, de ahí sale la idea de intelectual orgánico, ¿no? El tipo que al mismo tiempo tiene el saber sobre la producción, pero también tiene saberes que trascienden la producción, ¿sí? Entonces, no sé, Benito Espinosa fue un gran filósofo y era pulidor de lentes, por ejemplo, ¿sí? Ahora, el lado B, como digo, del asunto es la miseria, ¿no? Hasta el mejor de los maestros gremiales era un asalariado, ¿no? Y en el siglo XVII y en el siglo XVIII las tasas, ¿no es cierto?, de ganancia del capitalismo eran enormes y los salarios eran de hambre, ¿sí? Y como siempre, entonces los trabajadores inventaron métodos de resistencia a la sobreexplotación, que era lo que imperaba.
el principal modo de resistencia. No había movimiento revolucionario, todavía no surgía el socialismo utópico, son los maestros gremiales los que inventaron el socialismo utópico. Después, cuando esto empezó a entrar en crisis, el principal modo de resistencia era hacer lento el trabajo, ¿no? Eso ha sido estigmatizado como sacar la vuelta. Sacar la vuelta ha sido estigmatizado por la ética de la productividad que ha promovido, ¿no es cierto?, la burguesía como flojera. Y eso ha sido naturalizado como los trabajadores son flojeros, se sabe. Bueno, el reverso de la flojera es la sobreexplotación. O sea, el gallo que trabaja, piensa en jornadas de 12 horas, ¿no es cierto?, en un taller para hacer telas, en un subterráneo, qué sé yo, en la miseria de las ciudades europeas en el siglo XVIII. ¿Sí? Entonces el gallo hacía lo posible por sacar la vuelta. Con eso compensaba, restauraba parte de la fuerza de trabajo, ¿no? Compensaba parte de su miseria y hacía un gesto de rebeldía también. Y ese sacar la vuelta era posible porque los trabajadores tenían el saber de la producción. ¿Sí? La reforma taylorista, que tiene antecedentes de 100 años antes, ¿no?, pero que encabezó ahora de manera explícita, científica, Frederick Taylor, a fines del siglo XIX. Él llamó a eso planificación científica del trabajo, ¿no?, y armó una ciencia, ¿sí?, para eso. Consistió básicamente en quitarle a los trabajadores el saber sobre la producción. Es decir, ¿y cómo se hizo eso? Dividir el oficio en trabajos, ¿no es cierto?, microscópicos que no tienen significado. Desaparece el zapatero y con todos los ayudantes y con todos los oficios asociados a fabricar zapatos, y aparece el obrero del calzado. El obrero del calzado no sabe hacer zapatos, sino que hace un pedacito de zapato, ¿no? La taylorización corresponde a una extrema división del trabajo. Y entonces hay un tipo que pega la suela, hay otro que pinta el zapato, hay otro que pone las tachuelas, hay otro que pone el cordón. Nadie sabe hacer un zapato. El que sabe hacer un zapato es el que diseñó la cadena de producción, ¿sí? Y entonces con eso aparecen obreros homogéneos, que no saben hacer nada en particular, que son fácilmente reemplazables, ¿sí?, y a los que se les pueden dictar ritmos de trabajo obligatorios. Hay un capataz, ¿no es cierto?, que les dice a qué ritmo tienen que trabajar. Eso, tradicionalmente la taylorización del trabajo ha sido estigmatizada por la izquierda como lo peor que le pudo pasar a los trabajadores. Eso es la enajenación, eso es estar 8 horas haciendo, ¿no es cierto?, un trabajo que carece de sentido. El tiempo moderno de Chaplin, ¿no es cierto?, el tipo moviendo una tuerca, ¿no es cierto?, y después de 8 horas sale con el mismo movimiento. Esa es la taylorización del trabajo. Entonces el trabajo pierde sentido. Los obreros no tienen una cultura, no tienen un santito, una banda, un barrio, ¿no? Bajan los niveles culturales de los trabajadores netamente, ¿sí? Se mantuvo durante mucho tiempo el prestigio de la cultura al interior de la clase de los obreros industriales. Y por eso que todavía en las primeras épocas del trabajo taylorista hay intelectuales de la clase obrera. ¿Sí? Cuando Lenin habla de intelectuales, cuando Gramsci habla de intelectuales, no está hablando de profesores universitarios, está hablando de obreros que todavía tienen el prestigio de la cultura heredado de la cultura de los gremios. ¿Sí? Y todavía Gramsci, entonces, cuando se refiere al intelectual orgánico, está hablando medio de maestros gremiales y medio de obreros que tienen niveles de ilustración más o menos importantes. Piensen que Recabarren decía que cada sindicato tenía que tener, ¿no es cierto?, una imprenta, que tenían que sacar diarios, y los sindicatos tenían ateneo literario, tenían bibliotecas, se organizaban universidades obreras, etc. ¿Sí? Eso es como una herencia al interior de la clase obrera de la cultura de los gremios. ¿Sí? El socialismo utópico, el anarquismo, fue inventado en el marco de la cultura de los gremios. Por eso un intelectual universitario como Carlos Marx decidió no trabajarle un peso a nadie, ¿no es cierto?, y se dedicó ahí a pensar, a criticar el capitalismo, eso, ¿sí? Ahora, la taylorización del trabajo, como digo, ha sido considerada por la izquierda tradicionalmente como enajenación, ¿no? Trabajo sin sentido, obrero abstracto, gente que tiene pedacitos de trabajo que podría ser cualquiera y que por lo tanto son reemplazables, ¿sí? Sin embargo, la taylorización del trabajo tiene su lado A, digamos, ¿no?, que los historiadores de izquierda no siempre ven.
Resulta que se introdujo el salario uniforme, no las diferencias salariales entre trabajadores repartidas por macho gremial. Empezó a ser real el contrato de trabajo asalariado individual. ¿Sí? Es decir, cada obrero podía saber que tenía el mismo contrato que el del lado. O sea, dentro de la miseria, dentro de la explotación, un cierto principio de justicia salarial. Todos ganan poco, pero todos ganan lo mismo. Se introdujo el salario por obra. O sea, el obrero sabía que si trabajaba unas cuantas horas más, le iban a pagar, ¿no es cierto?, una miseria más. Y eso introdujo una cuestión que afecta a todo el siglo XX, que es un principio de autoexplotación de los trabajadores. Los trabajadores tienen su jornada, tienen su salario, su contrato, pero se esfuerzan por trabajar 3, 4 horas más. Más allá, noten que la jornada laboral se redujo de 12 a 10 y de 10 a 8 horas. Bueno, pero el patrón siempre podría decir, ¿sabe que si usted se queda 4 horas más, yo le voy a pagar esas 4 horas más? Incluso las presiones del movimiento obrero lograron que esas 4 horas fueran a otro salario. ¿Sí? Y entonces, autoexplotación, competencia entre trabajadores, pero principio de justicia. Parte del lado oscuro de la cultura de los gremios era cómo incentivar la productividad. Los trabajadores podían resistir porque tenían el saber sobre la producción sacando la vuelta. Y bueno, ¿y qué hacer con el gallo que saca la vuelta? Bueno, todas las industrias capitalistas hasta fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, estaban llenas de capataces que incentivaban la productividad a través del castigo físico. O sea, había gente con látigo pegándole a la gente, ¿no? Piensen, por ejemplo, en esta escena en la industria del salitre, los cargadores. Había un gremio de cargadores de sacos de salitre. Y los cargadores eran tremendos tipos, dentro del raquitismo general, los que tenían más fuerza, cargaban sacos de 80 kilos que después en Europa los europeos se negaban a descargar porque no se lo podían. ¿Sí? Pero aquí los tipos, pero resistían, se cansaban. Y entonces tenían una maña. Cada cierto rato se caían. El tipo se caía. Y ahí se quedaban. Le gastaba el saco, por supuesto. Y seguían. ¿Sí? Bueno, los capataces sabían que eso era una maña. Y entonces cuando el tipo se caía, latigazo limpio, al cepo, por algo que no es un delito, por alguien que no es un policía, por una falta que no ha tenido juicio, los tipos eran llevados, ¿no es cierto?, castigados físicamente. ¿Sí? Por eso que, entre otras cosas, porque se les podía pagar menos, ¿sí?, las fábricas capitalistas se llenaron de mujeres y de niños. No solo se les podía pagar menos, además, ¿no es cierto?, se les podía castigar más fácilmente. ¿Sí? Con el taylorismo desapareció el castigo físico como incentivo de la productividad. No, era súper simple. Usted hace su trabajo, ¿no?, o lo echamos. Una cuestión como impersonal. ¿Se dan cuenta? Entonces, lado A y lado B. ¿Ah? Salario uniforme, poco pero uniforme. ¿Sí? Bajó la cultura, ¿no es cierto?, los promedios culturales empezaron a bajar netamente. Después con el fordismo, ¿no es cierto?, se impone la masa obrera, ¿no es cierto?, que ya puede ser tratada como masa por los políticos y manipulada desde los medios de comunicación. ¿Sí? Pero por otro lado, surgió el movimiento sindical. ¿Ah? Surgió el movimiento sindical ya no con las particularidades de los oficios, ¿ah?, sino el movimiento sindical grande. En que llega gente al sindicato que ya no existe los oficios, que hace distintos trabajos por una reivindicación relativamente uniforme. El salario se convirtió en la gran reivindicación. El taylorismo caracteriza el modo de acumulación capitalista más o menos entre 1880 y 1920. El Fordismo, que se llama así por Henry Ford, magnificó esta técnica taylorista de dividir el trabajo en trabajo abstracto, ¿no es cierto? Lo que hizo el Fordismo es juntar las máquinas del taller industrial en una cadena de producción. ¿Sí? El Fordismo es la organización de la producción en serie, de la producción masiva. Ahora, con mayor razón, fíjense que el efecto del taylorismo y después con el Fordismo, ya no era necesario contratar mujeres. Y entonces volvieron a contratar a los papás. Disminuyó el trabajo infantil. Desapareció el castigo físico. Empezaron ahora a vigilarse los contratos de a uno por uno. Ese es el lado A, ¿no es cierto?, de lo que, por otro lado, es enajenación, es sobreexplotación, ¿no es cierto?, es explotación de otra manera. ¿Sí?
Se podría decir que hubo una humanización del entorno laboral, pero una humanización represiva, una humanización enajenante, que uno cree que son contradictorias esas dos cosas, que no puede haber humanización y enajenación al mismo tiempo. Esa figura, enajenación y al mismo tiempo humanización, mejores condiciones de vida, de trabajo más enajenante, es súper importante para entender lo que ocurre hoy día. ¿Sí? Con el Fordismo ya no fueron necesarios ni siquiera los capataces, porque la gente no puede sacar la vuelta por la cadena de producción. Resulta que si alguien saca la vuelta, queda el escoba para adelante y se va al tiro y lo echan. Y entonces el trabajador está obligado por la cadena productiva a un cierto ritmo de trabajo. Y no se trata de reventarlo, si no alcanza a hacerlo la cadena va más lenta. ¿Sí? Henry Ford, que un profeta del siglo XX, ¿no es cierto?, uno de los tipos más lúcidos del siglo XX, dice: en mis fábricas nada está quieto. Voy a, como yo tengo vicio de profe, voy a dibujar eso, con todas las características, porque después quiero comparar eso con la producción post-fordista, con la producción en red. La cadena de producción fordista tiene a los trabajadores ahí, ¿no es cierto?, como partes de la máquina, ¿no? Son como esas partes que no se pudieron mecanizar, hay gente, ¿sí? Y entonces hay producción en serie, masiva, ¿sí? El incremento de la productividad con el taylorismo fue revolucionario. Bueno, con el Fordismo fue 10 veces más revolucionario. La producción de bienes aumentó hasta tal punto que apareció un problema de a quién vender los bienes. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, el caso emblemático, ¿no es cierto?, que es justo el de Henry Ford, en la industria automotriz, en 1918, 1920, cuando sacó el modelo T. Los automóviles eran objetos de lujo, ¿no? Y entonces las fábricas de automóviles vendían automóviles para los ricos, ¿no? Y eran casi a medida, digamos, ¿no? Con nombre y apellido, qué sé yo, 600 automóviles al año, de acuerdo con la cantidad de ricos que hubiera. 600 automóviles a Mercedes-Benz, ¿no? 1000 automóviles por año a Daimler, ¿no? Ford dijo: mire, acabo de instalar una cadena de producción en que vamos a sacar 20.000 automóviles al año. Y entonces los otros tipos de los otros sectores, la misma industria automotriz le dijeron: ¿y quién te va a comprar los autos? ¿Sí? Y Henry Ford dice: profeta, yo espero que sean mis propios trabajadores los primeros en comprar los autos. Eso es profético, porque el ritmo de producción fordista es tan alto que el siglo XX puede ser llamado el siglo del consumo. ¿Sí? Voy a decirlo de otra manera: cambió el destinatario clásico de la producción capitalista. Durante 600 años, los capitalistas habían producido para gente que ya tiene capacidad de comprar. ¿Sí? Y entonces, cuando en Inglaterra ya no podían vender más pantalones, entonces empezaron a vender los franceses, y cuando se acababa el mercado europeo, tenían que venir a América Latina. Había una guerra por los mercados, en el sentido de a quién venderle. Ir a buscar capacidad de compra instalada, ¿no es cierto?, ir a venderle al último reyesuelo de África, ¿no es cierto?, al último califa del mundo árabe, no sé, toda la producción capitalista. ¿Sí? Bueno, con el Fordismo, los trabajadores se convirtieron en los principales destinatarios de la producción capitalista. Y entonces emerge, ¿no es cierto?, un enorme sector de la población mundial. A esta altura, ¿no es cierto?, cerca de la mitad de la población mundial, que es lo que los marxistas llamamos de manera bastante torpe las capas medias. ¿Sí? Una manera torpe de llamarlo, porque en realidad son los trabajadores. Los trabajadores a los que les ocurrió algo que Carlos Marx había visto, porque veía debajo del alquitrán. Les ocurrió que el salario real de los trabajadores empezó a aumentar sistemáticamente. El salario real, o sea, el poder adquisitivo. ¿Sí? Si ustedes comparan la miseria obrera de 1850 con las enormes capas medias en Europa, incluso en las capitales de América Latina, se van a dar cuenta que ahí uno puede hacer una diferencia entre el marxismo y el socialismo utópico y el anarquismo, ¿no? Los anarquistas, los socialistas utópicos decían que los pobres van a ser cada vez más pobres y los ricos van a ser cada vez más ricos. ¿Sí? Ya. Eso es cierto. Es cierto que los ricos son cada vez más ricos. Es cierto que los pobres son cada vez más pobres. Lo que no es cierto es que los trabajadores sean cada vez más pobres. ¿Se dan cuenta? Esa es la gracia de Marx. ¿Ah? Marx mostró para el Capital, ¿no?, de que en realidad
el capitalismo sobrevive no sobre la base de plusvalía absoluta, jornadas laborales gigantescas, sobreexplotación, sino sobre la base de plusvalía relativa. Los anarquistas y los socialistas utópicos se imaginan la explotación así. Unos ganan y otros pierden. Marx mostró que en realidad la cuestión más sutil es esa. Es esa. Los ricos ganan, los trabajadores también ganan. Y la explotación es la diferencia entre una cosa y la otra. La subida del estándar de vida de los trabajadores a lo largo del siglo XX es un dato central de la política. Porque resulta que, obviamente, los que ya no tienen solo sus cadenas para perder, tienen un horizonte político muy distinto que el de los pobres absolutos. Se dan cuenta que si ustedes... bueno, hay una vieja canción de la Revolución Mexicana que lo dice de una manera súper bonita. Dice, mi padre era peón de Hacienda. Yo fui un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. ¿Se dan cuenta? Una historia del ascenso social en una frase. ¿Sí? Piensen en los papás y en los abuelos de ustedes. La mayoría de nuestros abuelos vienen del campo. ¿Sí? La mayoría de nuestros padres fueron obreros industriales. ¿Sí? Pero ustedes ahora son, no sé, pues, trabajadores de un sector de servicio que han logrado, después de un montón de demandas, qué sé yo, un cierto estándar de vida y están peleando por defenderlo. ¿Sí? Y entonces, el aumento del estándar de vida de los trabajadores estabilizó la política. ¿Sí? Esto es esencial para nosotros, porque no es que en Chile nos cachiporreamos de tener el capitalismo más salvaje de América Latina. Es una especie de cachiporreo masoquista, así como, este capitalismo, sí. Noten que si fuera por las contradicciones, ¿sí? Mientras más salvaje el capitalismo, más cerca debería estar la revolución. Y resulta que este es el país políticamente más estable de América Latina. No hay una anomalía en eso, hay un cierto misterio que explicar. ¿Sí? Nos han metido el dedo en la boca durante 35 años. La izquierda chilena tiene una gran excusa para no afrontar esa realidad. La excusa es la dictadura. Lo que pasa es que los trabajadores quedaron traumatizados con la dictadura. Durante 20 años, durante 30 años, durante 35 años, durante 40 años, la chiva se va haciendo cada vez más débil. ¿Sí? No, pues lo que pasa es que hay un dato objetivo. ¿No? El dato objetivo es que los trabajadores no tienen solo sus cadenas para perder. Por eso es relevante qué significó el Fordismo y por qué esto quebró, digamos. ¿Sí? Estamos a la lógica de esta producción. Resulta que la producción en serie es una producción masiva, permanente. ¿Sí? Y entonces la idea es que para que la cadena de producción esté funcionando, hay que tener un stock de materias primas permanente, que esté alimentando. Aquí entra madera, aluminio, pintura, ¿no es cierto?, cuero, y salen automóviles por el otro lado. La producción fordista es una producción jerarquizada. Se hace control de calidad sobre los productos terminados. ¿Sí? Se hace investigación y desarrollo sobre el conjunto de la cadena. ¿Sí? Hay un departamento de comercialización que también es global. Y hay una jerarquía de gerencias, ¿no es cierto? Y el árbol de la gerencia se puede ver en el edificio institucional, o sea, es físico. ¿Sí? En el penthouse están los gerentes, y qué sé yo, empieza, hasta que en el subterráneo están los tipos que reciben las cartas, etc. ¿Sí? Y entonces, esta es una producción orientada a la oferta. Los tipos producen nomás, producen. Noten que eso supone que el mercado se va a estar ampliando siempre. Si uno piensa, esto empezó en 1920, ¿no es cierto? Ya, pero el 29 hay un bajón. Hay una crisis capitalista global. Bueno, la época de 1935 a 1970 es una época de constante ampliación del mercado. Y era cierto entonces, era cierto que los tipos podían producían 10% más de auto y vendían un 10% más de auto, 10% más de lavadora y la vendían. ¿Sí? Si ustedes sacan de cuenta que al medio fue la Segunda Guerra Mundial y Europa fue destruida, bueno, el gran negocio de venderle cosas a la reconstrucción de Europa también. ¿No? Si ustedes piensan que en España, ¿no es cierto?, en la época de la Guerra Civil España era un país tercermundista, digamos, ¿sí? Bueno, en los años 50, 60, 70, en el gran boom de las capas medias y del consumo en España. ¿Sí?
Y eso se llaman procesos modernizadores, y eso es el gran camino, ¿no es cierto?, del movimiento popular en Chile desde el año 38 hasta el año 73. ¿Sí? El fordismo quebró masivamente. Hay un detalle que es interesante, no sé si se acuerdan, pero antes habían unos que se llamaban los soviéticos. La historia contemporánea. Eran malos, se comían las guaguas, qué sé yo. No se asusten, esto pasó. ¿No? Los pocos que quedan ahora son capitalistas. Bueno, que son chinos, digamos, los chinos, uno nunca sabe qué esperar, ¿no? Resulta que el sistema soviético era un sistema fordista también. Desde el punto de vista de la organización del trabajo, la gran industrialización soviética, que fue la industrialización más rápida y más eficiente en toda la historia de la revolución industrial, tenía esta forma, ¿sí? La estandarización, la producción en masa, el consumo. Por eso que, no sé, por 100 millones de campesinos se transformaron, ¿no es cierto?, en 150 millones de capas medias, ¿no es cierto? Los estándares de vida del pueblo soviético subieron en 50 años a pesar de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿sí? Es importante eso porque cuando quebró la economía fordista, no solo quebraron los soviéticos, a nosotros nos venden el cuento de que la industria soviética era ineficiente, ¿sí?, por la administración estatal y todo eso, ¿sí?, sino que quebró al mismo tiempo la gran industrialización norteamericana y europea, ¿sí? Y entonces hay que meterse a las razones internas de por qué quebró eso, ¿sí? El fordismo está asociado a una política de empleo permanente. Porque acuérdense que mis propios trabajadores tienen que comprar los autos. Entonces para eso tienen que tener salario más o menos estable. A pesar de que los trabajadores fordistas son más reemplazables que nunca, porque las operaciones que hacen, ¿no es cierto?, son súper elementales, no eran reemplazables. Porque lo que se esperaba es que del empleo estable hubiera consumo estable también, ¿sí? Y entonces se promovió el empleo de por vida, ¿sí? Se promovió el salario homogéneo, la reducción de todos los salarios al sueldo, ¿no? O sea, a la parte central del pago, ¿sí?, al sueldo en plata, digamos. Y entonces se promovió al mismo tiempo una política de intervención estatal para aumentar indirectamente la capacidad de consumo. Y entonces el Estado empezó a invertir masivamente en educación, en salud, en cultura, pero también en infraestructura. Y entonces están los grandes planes para construir represas hidroeléctricas, para llenar Estados Unidos de ferrocarriles, para llenar a Alemania de carreteras, qué sé yo, ¿sí? Y eso es lo que se llama el Estado keynesiano. Fordismo y Estado keynesiano son dos cuestiones correspondientes. El Estado del bienestar, ¿sí? Noten que el Estado de bienestar funcionó en los países que se llamaron socialistas, ¿no es cierto? Y ahí sí había bienestar, ¿no? Educación, cultura, qué sé yo, salud, a todos los trabajadores, pero funcionó en los países capitalistas también. ¿Ah? Con más dificultad en Estados Unidos, en Europa, fue promovido desde el Estado. En América Latina los movimientos populares tuvieron que sacar un poco a la fuerza, ¿no es cierto?, ir construyendo a la fuerza un estado de bienestar. A través de los movimientos sociales se consiguió, ¿no es cierto?, gobernar es educar. Nuestro gran Salvador Allende fue ministro de salud, etc. ¿Sí? Eso aumentó, ahora por otro lado, el estándar de vida. Porque noten que los trabajadores antes de eso no iban al médico, no, se morían. Bueno, pero los que iban algo pagaban. Cuando el Estado invierte en salud, el salario queda libre para el consumo, ¿sí? Eso, cuando el Estado invierte en educación, los trabajadores pueden dedicar su salario a comprarle cosas a los capitalistas. Y esa era la idea, en el fondo, todas estas políticas de bienestar, ¿no es cierto?, producían una especie de tautología, ¿ah? Los capitalistas venden cosas y pagan impuestos. Con los impuestos, ¿no es cierto?, el Estado le da garantía a los trabajadores de distintos tipos, ¿sí? Y eso hace que los trabajadores puedan comprar cosas. Pero si los trabajadores compran cosas, entonces los capitalistas ganan plata y pagan impuestos de nuevo. Y la plata se da vuelta, ¿sí? Entonces, noten que eso existe hasta el día de hoy, ¿eh? Un mito que han reducido el Estado, el neoliberalismo es un mito. O sea, hay neoliberalismo para los pequeños y medianos empresarios y sobre todo para los trabajadores. Pero los grandes empresarios, las empresas transnacionales, siguen teniendo un régimen keynesiano. Es decir, los estados, Estados Unidos, qué sé yo, Europa, siguen protegiendo al gran empresario. En el fondo el neoliberalismo es una retórica para disciplinar a los trabajadores y para cagar a los pequeños capitalistas, ¿sí?
El hecho es que, producto de todo ese acuerdo, por decirlo así, ¿no es cierto? Eso que los sociólogos amarillos llaman un consenso social, ¿no? Aparecieron los estándares de vida que tenemos ahora. Mi general dijo, en 20 años todos van a tener bicicleta, y tienen. De aquí a 15 años todos los chilenos van a tener agua potable. El 99% de los chilenos tiene agua potable. Mi general dijo, no, debido a esta revolución económica que estamos haciendo, todos van a tener luz eléctrica. El 100% de los chilenos tienen luz eléctrica. Y no te dijiste un país cagón. No estamos hablando de Suecia, ¿no es cierto?, ni de Finlandia, que son los grandes ejemplos de la economía keynesiana. ¿Sí? Entonces, hay que mirar eso a la cara para ver, ¿y los trabajadores qué? Pero primero, ese es el dato. ¿Sí? El dato es que no somos los más pobres de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Los trabajadores no son los más pobres. Incluso puede haber una contradicción entre los trabajadores y los más pobres. Y la derecha ha hecho política con eso. Los más pobres son los delincuentes. Las políticas contra la delincuencia son políticas contra la pobreza. Son políticas en que lo que se hace es meter una cuña entre los trabajadores y el mundo de la marginación. ¿Sí? Y entonces, porque obviamente no es a Piñera que le van a ir a robar la mochila, ¿no es cierto?, al cabro chico a la salida, no, es a nosotros, ¿no es cierto?, que el cabro chico sale de la escuela y le roban la mochila, sale a andar en bicicleta y le roban la bicicleta a los trabajadores. Entonces la derecha ha hecho política con eso, con la diferencia que hay entre los integrados a la producción y los marginados, que ya no son ejército de reserva, ¿no? Porque hay trabajadores desempleados, pero hay otros desempleados que, aunque les dieran trabajo, no tendrían nada que hacer. ¿Sí? Piensen esto a nivel mundial, ¿no es cierto? En Biafra ustedes van a encontrar millones de personas que no pueden ser integradas. Se ha formado una especie de barrera, ¿no es cierto?, tecnológica, de barrera de saberes, que hace muy difícil integrar a los pobres absolutos a la producción moderna. ¿Por qué quebró todo esto? No, porque esta es la época del gran movimiento sindical. ¿Ah? Y es la época en que los trabajadores pasaron de una posición, ¿no es cierto?, rebelde a una posición relativamente conformista. Mientras más grandes eran los sindicatos, más reformistas eran las políticas. ¿Por qué? Porque hay una base objetiva para eso. El reformismo resultaba. Ir presionando de a poco, se iban obteniendo estándares de vida. ¿Sí? Los pueblos no van a revoluciones sino en condiciones muy, muy extremas. ¿Sí? El Fordismo lo que hizo, lo que logró, es formar una expectativa de ascenso social. Aquí en Chile es la revolución en libertad, la revolución de las expectativas. ¿Sí? Y mientras la gente tiene expectativas, ¿no? Mis hijos podrían vivir mejor que mis padres y que mis abuelos, entonces las aventuras revolucionarias no son necesarias. Porque las expectativas, yo tengo que ser cuerdo, ¿no es cierto?, y darles educación, ¿no es cierto?, y insertarlos, prepararlos para la vida, y eso ya es suficiente. ¿Sí? Es un cálculo racional. No es que la gente sea particularmente reaccionaria o entreguista. No, pues, la gente no va a la guerra porque sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? El sistema fordista tiene un defecto. En toda esta es una gran máquina. Noten que el Estado es así también, porque el Estado es una cadena fordista de actos administrativos. ¿Sí? Tiene un defecto. La máquina, el lado defectuoso de la máquina son los seres humanos. Las máquinas funcionan re bien, son los seres humanos los que se equivocan. ¿Sí? Resulta que, bueno, ustedes tienen la experiencia, ¿no es cierto?, de trabajar 8 horas diarias en tareas rutinarias. ¿Sí? Imagínense tareas físicas rutinarias. Yo siempre a los estudiantes les digo, miren, no vayan a buscar trabajo como obrero porque van a dejar a un papá desempleado, ¿no es cierto?, y lo van a contratar a ustedes. Bueno, pero si pudieran trabajar como obreros, imagínense, ¿no?, estar moviendo una palanca o vigilando un indicador 8 horas diarias, 5 días a la semana, 40 semanas al año, durante 20 años. ¿Se dan cuenta? Ese es el empleo de por vida. El empleo de por vida, el lado B de esa seguridad, ¿no?, es la rutina, la enajenación más espantosa. Algo que Marx describió en 1844. La gente no se reconoce en el trabajo. ¿No? Tiene que salir del trabajo para ser persona. En el trabajo es una pura máquina nomás. ¿Sí? Mi opinión es que eso en términos masivos significó
una especie de degradación de la calidad del trabajo. ¿Sí? Es decir, la gente ya no por resistencia, sino simplemente por enajenación, empezó a fallar. ¿Sí? Eso, las cadenas fordistas de producción fueron muy productivas al principio y después empezaron a perder productividad. El alcoholismo se convirtió en un problema de salud pública en todos los países industrializados, incluso en la patria de los trabajadores. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, el reverso del alcoholismo, ¿no?, igual que la flojera. La gente no es floja porque sí, es floja por la sobreexplotación. Bueno, la gente no es alcohólica porque sí, es alcohólica por la enajenación, por la rutina. ¿Sí? Se creó todo un hábito del salud. Ahí donde no se puede sacar la vuelta, porque si no queda la escoba, si no, a uno no lo echan, la gente se empezó a enfermar nomás. Sepan que la OIT y la Organización Mundial de la Salud fueron creadas, entre otras cosas, para ver este problema los problemas de los accidentes del trabajo, los problemas del alcoholismo masivo, qué sé yo. Las cadenas de producción fordista empezaron a perder productividad. Y empezaron en una tirada de 20 años, de 30 años, los productos empezaron a salir defectuosos. Ahí tenemos una razón de degradación del sistema. Otro asunto es que se produce para la oferta, pero resulta que la demanda es variable. Claro, la demanda iba creciendo, y crecía, pero de vez en cuando disminuía, porque hay crisis generales del capitalismo, siguen habiendo crisis. Y entonces de vez en cuando la capacidad de compra disminuía y los tipos se quedaban con el stock. Y entonces apareció, ¿no es cierto?, una tendencia a acumular stock de productos elaborados. Si uno mira en la industria automotriz, que es ejemplar, y eso se repite en la industria de refrigeradores, de aspiradoras, qué sé yo, de máquinas electrodomésticas, los tipos venden autos, y hay un año en que de repente no los venden todos, se quedan con un 10%, pero al año siguiente ya no pueden vender eso, que ese stock es súper difícil de liquidar. Y entonces, si la producción va creciendo, ¿no es cierto?, si la venta va creciendo, crece y tiene sus bajones, en una tirada de 30 años, esto disminuye la ganancia global. ¿Se dan cuenta? Si uno mira la productividad en 30 años, ¿sí?, por mucho que haya un año exitoso, va bajando por las caídas, por la contracción cíclica de la demanda. ¿Sí? Problema. Como el control de calidad es un control sobre productos terminados, cuando los tipos se venían a dar cuenta de que había defectos, ¿no es cierto?, con el producto entero, y tenían que desecharlo entero. Y entonces el control de calidad puesto ahí se convirtió en una fuente de pérdida. Y noten que además los trabajadores empezaron a fallar, entonces la cantidad de productos completos, defectuosos, eso aumenta. Y ahí, ¿qué hacemos? Una política, ¿no es cierto?, de los tiramos al mercado igual y que lo compren de nuevo, los desechamos. Pero eso... El costo del bodegaje, que parece trivial, empezó a aumentar de manera astronómica. Las empresas transnacionales empezaron a acumular stock de materias primas. O sea, imagínense todo Chuquicamata almacenado en Estados Unidos. Eso eran los stocks. Lagos gigantescos de petróleo, por si acaso. ¿Por qué? Porque las fuentes de materias primas nunca se sabía cuando aparecía un Che Guevara, un Fidel Castro y quitaba una fuente de materias primas. ¿Sí? Y entonces el sistema empezó a hacer agua por varios lados. Por el problema de la demanda, por el problema de los fallos laborales, por el problema del control de calidad. Introducir innovación tecnológica requería mover toda la cadena. De hecho, para producir un modelo nuevo de automóvil tenían que hacer toda la fábrica de nuevo al lado, ¿no es cierto? Y después desarmaban esta y armaban la del año siguiente y después tenían que desarmarla y armarla al lado. ¿Sí? Yo creo que hay una curva, ¿no es cierto?, en que el fordismo fue tremendamente productivo y después empezó a perder productividad por razones internas. Los historiadores, en cambio, suelen atribuirle a la crisis del fordismo razones externas. La crisis del petróleo, se asustaron los inversionistas, qué sé yo. ¿Sí? Hay un problema con las expectativas de consumo. Resulta que cuando la demanda disminuía, los tipos tenían que incentivar el consumo. Y entonces cambió la propaganda capitalista, la propaganda comercial. A fines de los años 50 apareció un tipo de propaganda que promete cosas.
promete más y mejor, más y mejor, más y mejor. ¿Sí? Y entonces hay una expectativa de calidad que de hecho no se cumple. No se cumple porque la calidad en las cadenas fordistas va bajando. ¿Sí? Toda pérdida por todos lados. El hecho concreto es que con la crisis del petróleo, esto hizo crack y se vino al hoyo. Y es interesante, como decía, que se vino al hoyo al mismo tiempo en la Unión Soviética, que era uno de los sistemas industriales más eficientes que habían, más eficientes, donde esto es planificación central, súper eficiente, y había planificación central, ¿no es cierto?, en la General Motors y en la Unión Soviética de la misma manera. ¿Sí? A nosotros nos enseñan que la planificación central, el Estado tenía la culpa, ¿no? Los estados eran tremendamente eficientes, qué sé yo. No, el problema viene por otro lado, ¿no? Por la degradación de la productividad. Hizo crack. Cuando esto se vino abajo, los japoneses ya tenían una manera de resolver el asunto. ¿Sí? Aquí, ya encontré. Ya lo encontré. Los japoneses ya tenían una manera de resolver el problema. La tenían por problemas locales, qué sé yo, por cómo quedó la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Y el genio, si antes fue Henry Ford, el genio ahora se llama Taiichi Ono. Japonés tenía que ser. Taiichi Ono fue el encargado de relaciones laborales en la Toyota durante como 30 años. ¿Sí? Y él inventó el sistema de producción Toyota. El sistema, por un lado, el sistema de producción, eso es un cuento. ¿Sí? Y él mismo inventó otra cosa, que es lo que se llama el espíritu Toyota, ponerse la camiseta de la empresa, ¿sí? que es como un complemento del sistema de producción. La clave del sistema de producción post-fordista es que las cadenas de producción se separaron, se disgregaron en redes productivas, redes de módulos, módulos que no fabrican productos enteros, sino que fabrican partes y piezas. Algunos de estos módulos son armadurías, y esas armadurías se conectan con el público, venden los autos completos, los computadores completos. Y entonces, en esta red de partes, de que produce partes y piezas, se establece un mercado interno. ¿Sí? Dentro de, no es que esto es una empresa. ¿Sí? Y entonces, dentro de la empresa hay mercado. Por eso que hay esta cosa, ¿no es cierto?, no solo de business to consumers, sino business to business. ¿Sí? Negocios que le venden cosas a otros negocios. ¿Sí? Y entonces, hay una red. Eso, el que haya una red significa que los módulos que están más adelante tienen proveedores. Y pueden tener dentro de la misma empresa varios proveedores. Y entonces pueden hacer competir a los proveedores. Les ponen cuotas de calidad, les ponen cuotas de precio, ¿sí? Dentro de una misma empresa. Es interesante que en los últimos 30 años ha aumentado revolucionariamente el comercio mundial. ¿Sí? Pero la mayor parte de ese aumento es comercio dentro de las empresas transnacionales. No es comercio de las empresas hacia los consumidores, sino que las mismas empresas transnacionales se venden partes y piezas. Una filial de la empresa le vende un pedacito, ¿no es cierto?, le vende a otro. Y entonces, estableciendo esta política, ¿no es cierto?, de hacer competir a los proveedores, se hace control de calidad punto a punto. Se hace control de calidad sobre las partes y las piezas. ¿Sí? Y eso es lo que se llama calidad total. No calidad al final, sino calidad en cada parte del proceso, en los servicios, ¿no es cierto? En las cadenas de actos administrativos se trata de vigilar la calidad en cada paso, no en el servicio como conjunto. ¿Sí? Y bueno, como estas cosas lo inventaron los japoneses, bueno acostumbrarse, a la larga va a ser obligatorio, eso se llama Kaizen. No, por supuesto, ahora los norteamericanos dicen que inventaron todo eso. Kaizen significa calidad total. ¿Sí? Noten que también, debido a esa política de calidad total, se hace investigación y desarrollo módulo por módulo. Y entonces aumentó la calidad de los productos revolucionariamente. No sé, algunos de ustedes habrán tratado de ir, ¿no es cierto?, de Santiago a Concepción en Citroneta. Ya a la altura de Rancagua uno empezaba a tener problemas. ¿Sí?
En cambio, noten que ahora con un auto japonés, con un auto coreano, no podéis de Santiago a Concepción a 120 km/h sin parar, y el motor ni se inmuta. La revolución en la calidad de los automóviles hace que ya no hay, ¿cómo se llama estas cuestiones? Para arreglar automóviles. Ahora uno lleva el automóvil al taller y le cambian la pieza nomás. ¿Sí? La hollan la puerta, le sacan la puerta entera y le ponen otra. ¿Sí? Los motores japoneses ya no hay estos locales donde se arreglaban radios. ¿Sí? En todos los barrios había un local donde arreglaban la tele, le cambiaban los tubos. No, ahora la obsolescencia del producto no es porque empezó a fallar, es porque uno se aburrió de tener el mismo, es porque salieron otras técnicas. Entonces nos obligaron a cambiar del disco de acetato al cassette, del cassette al video, del video al DVD, del DVD al Blu-ray. Así nos obligan a comprar más. Pero deben haber caseteras que todavía funcionan. Hay discos, si ustedes se consiguen los discos de acetato, siguen sonando. Lo que pasa es que ya no hay nadie que produzca ¿no es cierto? la aguja, qué sé yo, ¿sí? De los etcétera. ¿Sí? Y entonces, calidad total real. No es una cosa ideológica, digamos. ¿Sí? Por otro lado, esta es una producción orientada por la demanda, no por la oferta. Eso significa que los tipos producen solo si hay demanda, de acuerdo con la demanda. ¿Sí? En el caso de la producción de computadores es ejemplar. Uno va a comprar un computador y no lo tiene. Uno llena una hojita, de esta parte, ya venga, se lo tenemos mañana. Y producen, la gracia es tenerlo mañana, porque en la tienda del lado lo tienen en una semana, entonces esa es la competencia. ¿Sí? Eso es lo que se llama Kanban. Kanban. El sistema significa justo a tiempo. ¿Ah? Justo a tiempo. La idea es que cuando aparece el consumidor, se crea una demanda hacia atrás. Necesitamos un computador, necesitamos las partes de las partes. ¿Sí? Es como la política de reposición en los supermercados. En los supermercados no compran una tonelada de azúcar todos los meses, sino que tienen un nivel en los estantes. Y cuando baja el nivel de los estantes, van y reponen lo que falta. Entonces van comprando justo lo que necesitan. El resultado de eso es una política de stock tendiendo a cero de productos elaborados. No tienen los productos ahí, los mandan a hacer de acuerdo con la demanda. ¿Sí? Y eso es notable. Hay un fenómeno muy bonito que es que el comercio mundial ha aumentado, pero como digo, revolucionariamente. Sin embargo, las bodegas en los puertos han disminuido. Nunca había habido tanto comercio internacional en Chile como ahora. Pero están recuperando el borde costero en Valparaíso porque no hayan que hacer con las bodegas. ¿Por qué eso? Porque resulta que los productos salen al tiro para ser consumidos. No se detienen en el puerto. Y entonces, en bodegaje, se recuperó una plata que si ustedes empiezan a sumar, esta, la otra, es sideral. ¿Se dan cuenta? Que era un problema estratégico, por decirlo así. Que el bodegaje iba aumentando cada vez más, ahora va disminuyendo. Hay un fenómeno en Ámsterdam. Ámsterdam es un puerto comercial. Entonces, el delta de un río, las islas llenas de bodegas. Y ahora están todas las bodegas desocupadas. Y los tipos no hayan que hacer con las bodegas, convertirlas en centros turísticos, qué sé yo, en casas. Es como una especie de pueblo fantasma. Todas las bodegas que habían en Ámsterdam. ¿Sí? Entonces, para atrás, eso también condujo a una política que tiende a stock cero de materias primas. Y entonces ocurrió que las empresas transnacionales en los años 80 empezaron a liquidar los stocks de materias primas. Y esa es una de las razones por las cuales bajó el precio del cobre. Porque los tipos empezaron a vender todo el cobre que tenían. ¿Sí? Y ahora piden cobre en la medida que lo necesitan. ¿Sí? Hay como rumores así de que los chinos están juntando cobre, están juntando petróleo. No, lo que pasa es que están produciendo más nomás. Y como producen más, entonces piden más cobre. Si produjeran menos, pedirían menos cobre. Y se nota. ¿Sí? Se nota debido a la crisis financiera. Ahora, qué sé yo, las industrias automotrices producen menos, ¿no? Al tiro, menos cobre. Baja la demanda por el cobre. ¿Sí? También. Un problema de bodegaje. Noten que los módulos no tienen por qué estar en el mismo galpón.
o en la misma ciudad, o en el mismo país. Por eso que aumentó el comercio internacional. Porque para producir un auto te llegan partes de todas partes del planeta y llegan ahí al norte de México, ¿no es cierto?, y hacen el auto completo. ¿Sí? Pero eso también permite una especie de optimización entre las fuentes de materias primas y los consumidores, de las distancias donde se producen las ruedas, ahí donde hay caucho. ¿Dónde se produce el manubrio de la bicicleta? Ahí cerca de donde hay aluminio. Es lo que hemos escuchado así como la política de las ventajas comparativas. Que cada uno produzca de acuerdo con los recursos que tiene. ¿Sí? Y entonces pasa una cosa que es como paradójica. Hay más comercio internacional que nunca. Pero la proporción del transporte en el precio del producto ha disminuido. A pesar de que lo traen de todo el mundo. ¿Sí? Hay un caso que es como bonito. Ustedes saben que, no sé, pues Yanquilandia o una cosa así, ahí está Canadá, qué sé yo, ahí está México, por acá no hay nada, ¿no? Así de vacío. Y acá está... Y entonces las industrias automotrices están ahí en la frontera de Canadá con Estados Unidos. ¿Sí? Pero las materias primas vienen de América Latina. Y los consumidores están acá. Y los consumidores del norte de Estados Unidos hay que venderle autos a todo Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces las materias primas hacían un viaje inútil. Pues. Iban hasta ahí y se devolvían. Noten que si ustedes ponen las fábricas en la frontera de México, entonces se ahorra ese pedazo de viaje. Y eso, rueda por rueda, eso parte por parte, eso auto por auto, es plata, 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 plata. Y entonces la industria, ahora las ciudades industriales del norte, en las ciudades, ¿no es cierto?, en que aumentaron el desempleo, la delincuencia, no hayan que hacer, ¿no es cierto? Y en cambio en el norte de México, ¿no?, hay una industrialización callampa de maquinaria, ¿no es cierto?, de pequeños talleres que producen partes y piezas para autos, en que además noten que con eso se ahorraron todos los beneficios keynesianos, que valían en Estados Unidos, ¿no es cierto?, la previsión, la salud, la educación, pero que no valen en México. ¿Sí? Y entonces abarataron el costo de la mano de obra, pero además abarataron este problema de los transportes. Note que cuando la demanda crece, entonces la red funciona entera y somos todos felices. Cuando la demanda disminuye, la red se contrae. Y alguien tiene que pagar el pato. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que las empresas tienen núcleos protegidos. Hay sectores, que el rubro propio de la empresa. ¿Sí? Hay sectores de trabajadores que no pierden nunca la pega. Lo que ocurre es que la empresa externaliza la disminución en la demanda. El pato lo empiezan a pagar, ¿no es cierto?, los contratistas, los subcontratistas y los subcontratistas. Y se crea entonces una especie de periferia, en que al final los subcontratistas son los que van a... Los primeros que van a quedar desempleados. Después los contratistas, qué sé yo. Eso es importante por el tema de la precarización del empleo. Resulta que, desde luego, un sistema que funciona de acuerdo con la demanda requiere un régimen contractual precario. O sea, que los empresarios puedan contratar gente cuando hay demanda y la puedan echar cuando disminuye la demanda. ¿Sí? Y noten que en eso estamos todos de acuerdo. Digo, todos los momios. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo. Chile tiene un consenso en eso. ¿Sí? De que rigidizar el empleo, ¿no?, significa desempleo. ¿Por qué? Porque si la ley me dice que a usted lo tengo que echar porque ya no tengo demanda y no lo puedo volver a contratar, entonces usted va a quedar desempleado siempre. Lo que le ofrezco es que yo lo echo, pero después lo puedo contratar y lo puedo echar y lo puedo contratar. ¿Sí? Por eso la flexibilización del empleo no solo le sirve, eso es lo que dicen los momios, no solo le sirve a los empresarios, sino que también le da oportunidades a los trabajadores. ¿Sí? Y no es del todo falso, porque vamos distinguiendo empleos precarios. ¿Sí? Noten que aquí hay empleo estable y empleo precario. La mayor parte de la fuerza de trabajo sigue teniendo empleo estable en todo el planeta. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque resulta que hay empleos estables clásicos. Los trabajadores del Estado en todo el mundo, salvo en Chile, siguen siendo trabajadores estables. Chile es el único país del planeta que ha logrado precarizar el empleo estatal. ¿Sí? Noten que no es cierto que el Estado es más chico, el Estado es mucho más grande que antes. Lo que pasa es que el empleo estatal es precario. Y es precario de dos maneras. Ustedes saben que los funcionarios públicos están, la mayor parte de los funcionarios públicos honorarios. ¿Sí? Dan boletas. Entonces, está ese empleo precario. Pero hay otro empleo precario, que es el de los concursos. Todos los fondos estatales se dan por concurso. ¿Sí? Y entonces el Estado pone plata, digo, los concursos que no son de los empresarios más grandes. Porque los concursos de los empresarios más grandes tienen nombre y apellido, se inventa el concurso y se lo ganan al tiro. No, la infinidad de cuestiones que el Estado resuelve a mediana y pequeña escala generan un enorme sector de empresarios, pequeños y medianos, y de trabajadores que dependen del concurso estatal. En el fondo son empleados del Estado, pero no aparecen como empleados del Estado, porque el Estado ha externalizado esas funciones. ¿Sí? Y entonces, cuando el Estado no tiene plata, porque el Fondo Monetario le pidió la plata, empiezan a sufrir no solo los que trabajan a boleta, no, empiezan a sufrir los que tenían el pituto con la municipalidad, con la intendencia, con la gobernación, con la subsecretaría. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Chile hay un mundo de contratistas del Estado. ¿Sí? Bueno, salvo en Chile, digo. ¿Por qué? Porque en todo el mundo el empleo estatal es empleo estable. ¿Sí? Y aquí en Chile sigue habiendo un núcleo de trabajadores estatales estables igual. ¿Sí? Por otro lado, resulta que en la mayor parte del planeta los campesinos siguen teniendo empleo estable. Aquí también en eso somos vanguardia. Se ha industrializado el campo y se ha introducido la precariedad del empleo de los temporeros, ¿no es cierto?, al campo. ¿Sí? Pero eso es en Chile. Si ustedes van a Argentina, van a encontrar que incluso en la industria esta de la soya que tienen los argentinos ahora, que hay un boom, ¿no es cierto?, bien terrible de la soya, tipos tienen relaciones contractuales no de temporeros, tienen relaciones contractuales de obreros clásicos, de obreros agrícolas. ¿Sí? Ya. Está, por otro lado, el empleo estable de nuevo tipo, que es el empleo de los núcleos de las redes productivas. O sea, en las redes productivas, aquello que la empresa transnacional va a proteger. ¿Sí? Noten que estos núcleos no necesariamente están en la misma ciudad o en el mismo país. Entonces, cuando uno saca la cuenta de cuál es el núcleo protegido en el Banco Santander, hay que pensar en el Banco Santander a nivel global, no en Chile. ¿Por qué? Porque de repente todos los empleados de Chile son precarios. Pero resulta que si uno saca la cuenta a nivel global, hay un español que ese es el estable y que llega aquí a administrar la cuestión y cuando la cuestión disminuye, el español se hace cargo, y cuando la cuestión aumenta, contratan más chilenos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la precariedad la estabilidad o precariedad del nuevo empleo hay que medirla en términos de la fuerza de trabajo nacional, ¿no? Porque junto con el aumento del mercado del comercio internacional hay un aumento enorme ¿cómo se llama?, del viaje, de la migración de la fuerza de trabajo. O sea, en Europa, en la mañana, lo mismo que pasa aquí entre Santiago y Concepción, ¿no? Ustedes van al aeropuerto en la mañana, ¿no es cierto?, y hay cientos de trabajadores tomando avión para ir a trabajar a Concepción. Cientos. ¿Sí? No es que vayan a pasar el fin de semana. Bueno, multipliquen eso y hay millones de personas que van de Italia a Francia, que van de Francia a Inglaterra, que van de Alemania, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, la movilidad de la fuerza de trabajo es un dato en estas redes productivas, ¿no es cierto?, en que hay ciertos trabajadores que vale la pena proteger y cuando la demanda disminuye, entonces yo los saco de la periferia y los traigo al centro. ¿Sí? Más de algunos, ¿no es cierto?, de los trabajadores bancarios, ¿no es cierto?, cuando bueno, a los bancos nunca les va mal, ¿no? Pero digo, en las consultoras, por ejemplo, las consultoras internacionales, ¿sí?, los tipos viven de concursos. De repente en Chile no ganan con los concursos, ¿sí? No lograron sobornar a nadie de la concertación. Y entonces los tipos lo que empiezan es que los trabajadores más calificados los mueven a otros países donde sí han ganado concursos. ¿Sí? Y son chilenos. Y después cuando allá les pasa, lo empiezan a traer para acá de nuevo. ¿Sí? Y por otro lado está el empleo precario. El empleo, ¿no es cierto?, de los contratistas y los subcontratistas. Ahí hay que distinguir
el empleo precario que tiene alto nivel salarial. Del empleo precario que además es empleo precario hombre. Eso es súper importante distinguirlo porque resulta que hay gente que trabaja en boleta, pero que saca un promedio salarial bastante aceptable. ¿Sí? Noten que hay sectores de la producción en que eso es más antiguo. ¿Sí? Por ejemplo, los médicos que tienen consulta, dependen de no saben si van a tener pacientes o no. ¿Sí? Y a veces tienen más pacientes. Imagínense los dermatólogos. Los dermatólogos en invierno no tienen pega, pero en verano empiezan a tener más pega. ¿Sí? Los nutricionistas, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, pero arman un promedio. ¿Sí? Los abogados arman un promedio salarial. Bueno, eso que era costumbre de las profesiones liberales, ahora hay trabajadores que hacen eso. ¿Sí? Hay trabajadores, bueno, profesores universitarios. Noten que también en eso somos vanguardia a nivel mundial. En Chile la mayor parte de los profesores universitarios trabaja honorario, lo que significa que les pagan de marzo a diciembre, no les pagan enero y febrero. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que juntar un cierto promedio para responder y noten que no hay asociación de académicos protestando por eso. No se ha oído, ¿no? Ustedes le preguntan a los profesores universitarios, ¿les conviene más trabajar a honorario que ser funcionario de la universidad? Porque los sueldos de empleo de por vida son más bajos. Y en cambio, boleteando aquí, boleteando allá, obtienen un promedio salarial más alto. Eso es súper importante porque no son pocos los trabajadores que están en ese estado. Y esos trabajadores que tienen empleo precario no se quejan de la precarización del empleo. Han aprendido a adaptarse, a encontrar las ventajas de la precarización del empleo. Entonces, eso es importante porque cuando se pone como reivindicación, ¿no es cierto? Queremos volver al empleo de por vida, hay gente a la que le da lo mismo. Porque ha aprendido a encontrar su ventaja. ¿Sí? Voy a introducir una última idea y bueno, preferible que conversemos, que hablo mucho. Hay una diferencia en la manera en que los trabajadores se cansan. Eso es súper importante. Y esa es una de las gracias geniales de Taichio. Resulta que el trabajo fordista implicaba cansancio físico, por decirlo así, muscular. La gente llegaba cansada muscularmente. ¿Sí? En cambio, el trabajo altamente tecnológico implica un cansancio neurofisiológico. Uno está vigilando indicadores, neurona músculo, digamos. ¿Sí? Y entonces la gente se cansa de otra manera. Por eso hay un fenómeno que es curioso, que la gente va a descansar a los gimnasios. O sea, va a descansar, hace ejercicio. Se relaja. Y hemos aprendido a llamar a ese cansancio estrés. Estrés significa que uno está molido del cuerpo, pero por razones más bien psicológicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una contradicción ahí entre que la gente se cansa más, pero por otro lado, los medios productivos tienen más intensidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los fallos laborales son mucho más caros ahora. ¿Sí? Porque por cada error se pierde mucha producción, porque el medio es muy productivo. Y entonces Taichio no se dio cuenta que es necesario promover una política para evitar los fallos laborales, porque son cada vez más costosos. Y la política es comprometer subjetivamente a los trabajadores con los medios de producción. Y entonces en todas las empresas transnacionales se armaron departamentos de personal. ¿Sí? Hacer ikebana, grupos folclóricos, ¿no es cierto? Qué sé yo, estas cosas que hacen las cajas de compensación, colores de veraneo, ¿no es cierto? Noten que hay un problema productivo en el estrés. Los trabajadores no pueden estar estresados porque se pierde plata. Y entonces, lo que Taichio no lo dice con todas sus letras. Cada peso que usted pone, ¿no es cierto?, en bienestar de los trabajadores, lo recupera como productividad. Y eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, la revalorización del recurso humano. Y en la revalorización del recurso humano, las oficinas, ¿no es cierto?, empiezan a tener alfombras, tienen plantitas, tienen mascotas. Eso es el espíritu Toyota. El espíritu Toyota es un elemento productivo, una necesidad productiva, por decirlo así. ¿Sí? Y lo ha mostrado con eficiencia, o sea, la productividad aumenta. ¿Pero qué implica eso? Eso implica que los gremios eran el caldo de cultivo de los anarquistas.
Los sindicatos eran el caldo de cultivo de los leninistas, pero los sindicatos fordistas eran el caldo de cultivo de los reformistas, ¿no? Y los sindicatos actuales son el objeto del departamento de personal. Se dan cuenta que el amarillaje general de los trabajadores, que por razones objetivas, ¿sí?, se convierte ya no en, no sé, pues, en una actitud reformista, sino en una actitud directamente colaboracionista. Porque resulta que los trabajadores son evaluados por eso. Ustedes los deben de vez en cuando llamar a reuniones de evaluación. Así como, digan la verdad, porque aquí lo escuchamos a todos. Por supuesto ya habrán aprendido que uno no tiene que decir la verdad, pues. Porque las reuniones de evaluación no son para evaluar al proceso productivo, son para que uno sea evaluado. No es que uno está mirando si las cosas funcionan bien, no, ellos le están mirando a uno a ver qué reacción tiene, ¿sí? Entonces, bueno, hemos aprendido a acomodarnos a esas cosas. ¿Qué significa reuniones de evaluación? Revalorización del recurso humano. Estamos preocupados por ustedes. En el fondo somos una gran familia. Si a la empresa le va bien a ustedes también. Y noten que no es mentira. No es mentira. No es tan grande como parece, pero hay un margen en que los trabajadores efectivamente reciben primas de productividad, reciben ventajas subjetivas, y entonces vayan a hacer conciencia de clase entre esos trabajadores. Se dan cuenta que hay un problema objetivo ahí. No se trata de traidores, consumistas y pequeños burgueses. Se trata de que la Gaya encontró un cierto nicho. ¿Y qué me ofrece usted? Vamos a la sierra con el Che Guevara. Resulta que aquí con el departamento de personal igual tengo vacaciones. Y mientras más alto es la productividad y el nivel tecnológico de la empresa, aunque sea, ¿no es cierto?, no de que estas empresas así microscópicas de 5 trabajadores, que tienen un altísimo nivel tecnológico. Y entonces la Gaya igual chorrea, así como dicen los carepalos, chorrea, y es objetivo, y de eso dependen las conductas políticas de los trabajadores, ¿sí? Entonces, yo diría que uno de los cambios, aquí hay cambios productivos, qué sé yo, para la precarización del empleo, pero uno de los cambios fundamentales es el impacto de las políticas de personal sobre la disposición de los trabajadores a la lucha sindical. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a ponerle una bomba al departamento personal? ¿Se dan cuenta que hay que pelear contra una enajenación? Porque los terratenientes para enajenar a los campesinos les ponían iglesias, ¿sí? Y los industriales clásicos para enajenar a los obreros les ponían canchas de fútbol, ¿sí? En cambio, ahora los empresarios altamente tecnológicos para enajenar a los trabajadores, no sé, les enseñan grupos folclóricos, coros, ¿no?, clases de ikebana, footing, ¿sí? Eso como ejercicios agradables porque la buena presencia forma parte de la productividad, ¿sí? Estamos preocupados por ustedes. Sabemos que ustedes tienen problemas con los niños en el colegio, así que trajimos aquí una psicóloga que les va a hacer orientación familiar para enfrentar las nuevas realidades del colegio. ¿Se dan cuenta? Y noten que eso, en empresas grandes como son los bancos, es súper real. Pero eso a nivel como microscópico, las señoras temporeras, ¿sí?, no viven la sobreexplotación del obrero clásico. No, porque hay señoras que hacen mejor la pega que otras. Y es preferible cuidarlas, no es cosa de salir a llamar cualquier señora para el año siguiente. Y entonces nosotros cuidamos a nuestro personal, porque ustedes nos han respondido. Y como somos una gran familia, ahora nosotros les vamos a responder a ustedes. Note que esa política, ese espíritu Toyota pasa a la política, ¿sí? Y los políticos se presentan como empresarios Toyota, como póngase la camiseta de la comuna, póngase, ¿sí? Y entonces llegan con la señora, con los hijos, más de alguna de Chavetá llega con la Biblia en la mano, pero eso es una especie de racionalidad, ¿no? Ustedes saben que la señora de la Biblia salía con la Biblia en la mano, no es necesario, ¿sí? Ya, pero el político como alguien que ofrece subjetividad. Piensen en los milagros que hizo la Cristina Girardi de Cerro Navia, ¿sí? O sea, llega con la guagua cuando estaba lloviendo, guagua en brazo a hablar con los pobladores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos iguales, y no son iguales. Ella gana 10 millones de pesos y el otro es un poblador. Pero ella se ensucia, ¿no es cierto? Va ahí con un paraguas, con la guagua en brazos, ¿se dan cuenta? Y entonces, no sé, pues sacaba el 60, el 70% de los votos. Antes, cuando los alcaldes, ¿no es cierto?, no eran elegidos aparte,
sacaba a todos los concejales, arrastraba a todos los concejales. Después separaron la elección del alcalde de los concejales y ahí perdió un par. ¿Se dan cuenta? Eso es espíritu Toyota ahora en la política. Noten que este país está loco. Piñera le va a subir el royalty a las mineras. La Concertación no lo hizo y la derecha le va a subir el royalty a las mineras. ¿Y por qué eso? Y hay una política de relaciones públicas. Por debajo, ¿qué es eso? Es decir, oiga, aquí algo tenemos que tirar para que la gente nos crea que somos una gran familia. Resulta que las mineras, ¿no es cierto? Tengo ahí el informe de Manuel Riesco sobre el asunto, que lo pueden ver en el sitio de Manuel Riesco en la red, ¿no es cierto? Están sacando el cobre gratis. Están sacando el cobre completamente gratis con los subproductos, con el molibdeno, el oro y la plata, ¿no es cierto? Que se llevan robado porque no está en ningún contrato, logran financiar los costos de producción. Los costos de producción con los subproductos. Y la producción gratis, por lo tanto. Y entonces las mineras se están llevando 30.000 millones de dólares todos los años. Y cuando les digan, bueno, en vez de royalty del 3%, le vamos a cobrar el 5%, pero además les vamos a eximir de impuestos por este otro lado, ¿se dan cuenta? Porque pues, son leyes como tramposas, ¿sí? Resulta que con el royalty cagón que hizo la Concertación, las mineras terminaron pagando menos de lo que pagaban antes. Y entonces ahora que van a subir el royalty es para recuperar lo menos que estaban pagando. ¿Por qué? Porque los tipos introdujeron en la misma ley un requisito tributario que les permitía, ¿no es cierto?, declarar de otra manera y bajar los impuestos. ¿Por qué subámosle el impuesto a los ricos, dice Piñera? Subámosle el impuesto a las empresas. ¿Se dan cuenta? Bajemos el IVA. Que eso no es populismo simple, no es populismo como el de Arturo Alessandri, ¿no es cierto? El populismo, qué sé yo, de Cardoso, de Chávez, de Lula, ¿sí? No, es un populismo de alta tecnología, por decirlo así, ¿sí? En que hay que ofrecer algo que es verdad a cambio de otra cosa que es mucho más grande, que es más estratégica, qué sé yo. ¿Eh? Somos una gran familia. Muy bien. Eso es muy presente que lo que he hecho es describir una situación, pero me hice el leso con el detalle más importante. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí yo confío en que ustedes saben mucho más que yo, ¿no? Porque el problema no es simple. La primera cuestión es que tenemos para rato. O sea, el posfordismo puede quebrar, pero la vigencia del fordismo son unos 50 años de historia mundial. ¿Sí? Para nosotros, vitalmente, 50 años harto, ¿no? Es decir, las técnicas posfordistas de producción van a durar 50 años, una verdadera catástrofe. Pero yo creo que estamos en ese orden de cosas. ¿Sí? Hay varias razones por las cuales el sistema puede hacer agua. ¿Sí? Una razón es que el espíritu Toyota tiene un límite. ¿Sí? O sea, póngase la camiseta en la empresa, al principio uno se engrupe, después se empieza a hacer medio ileso, después asume una actitud como cínica, así de que, bueno, ya. ¿Sí? Pero eso tiene un límite. ¿Ah? Tiene un límite porque, digamos, por muy realista, por mucho que den, ¿sí? La gente se da cuenta que es manipulación. ¿Sí? Fíjense que los expertos en desarrollo organizacional dicen, cuando recomiendan estas cosas, ¿sí?, a los empresarios, qué sé yo, ellos creen en el cuento. ¿Sí? Y entonces dicen, esto tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque cuando la gente se da cuenta que esto es manipulación, la reacción es peor. ¿Sí? Ya. Entonces hay un límite en que los trabajadores... Entonces, se va a ir creando progresivamente un clima de cinismo general en que todos mienten acerca de su lugar en la producción. ¿Sí? Todos dicen que cumplieron las metas y no las cumplieron. ¿Sí? Todos dicen que aportan cosas positivas, pero en el fondo dicen lo menos. ¿Ah? Todos saben que no se puede criticar directamente al jefe a pesar de que está abierto a las críticas. ¿Sí? Y entonces empieza a hacer agua el sistema. Porque esto es para optimizar la producción en serio. Pero si todo el mundo toma una actitud cínica, no se optimiza. ¿Sí? Es lo que pasaba en la producción soviética con las metas, los planes quinquenales. ¿Sí? Las metas al principio se cumplían, pero después cuando no se cumplían, los tipos decían igual que se cumplían, porque si no perdían la pega. ¿Sí? Si ustedes empiezan a multiplicar eso, a largo plazo va a pasar lo mismo que en el fordismo, pero a nivel subjetivo, por decirlo así. Fallos laborales que tienen que ver con la falta de compromiso de los trabajadores con la producción, una falta de compromiso que se debe a que los trabajadores en el fondo cacharon que es pura manipulación. ¿Sí? Ahí hay un tope estratégico, por decirlo así.
Otro tope estratégico es el medio ambiente. O sea, el ritmo, ¿no es cierto?, de la industrialización actual es tal que o sea, esto no se aguanta. Pues, si hasta Al Gore, ¿no es cierto?, que de los más momios de los momios del planeta dice que esto es un problema, pasará algo, ¿no? No debe ser simplemente atemorizar al... Piensen ustedes lo que pasó en Talcahuano, en la zona de Concepción. Hay un auge de la industria pesquera y todos felices con la industria pesquera, ¿sí? Vayan a ver la industria pesquera ahora, ¿sí? Hay una crisis general. ¿Por qué? Porque se comieron todos los peces que habían en el mar. O sea, la industria pesquera colapsó porque agotaron el recurso. Entonces uno dice, un incremento de la producción hasta tal punto que se empiezan a acabar los pescados que dicen, a la escoba, ¿sí? Entonces, ese es otro límite. Hay límites en el modelo de industrialización. La industria del petróleo no da para más, qué sé yo. Y hay un tercer límite que es más sutil y que ustedes lo pueden comprobar como trabajadores de alta tecnología, en el fondo, y los bancos aprovechan las tecnologías informáticas más a desarrollar. Que las redes son resistentes al fallo local. O sea, cuando falla un módulo, la tarea se puede hacer por otro lado, ¿sí? Se llama empaquetamiento de una red, ¿sí? Las redes están más empaquetadas cuando tienen más módulos y cuando los módulos tienen más conexiones, ¿sí? Si uno aumenta la cantidad de módulos, pero además que aumenta la cantidad de conexiones a cada módulo, la red queda densamente empaquetada, ¿sí? Ya. Resulta que a medida que va aumentando la densidad, el empaquetamiento, va aumentando la probabilidad de que el fallo local se propague catastróficamente, ¿sí? Y eso ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, cada vez que tienen que decirle a un cliente, se cayó el sistema. Se cayó el sistema, es que falló un computador y se cayó todo el banco, porque no puede funcionar a destiempo, ¿sí? Y entonces lo que hay ahí es una propagación catastrófica, porque imagínense las pérdidas económicas de que se caiga el sistema. O sea, cada segundo de funcionamiento de un banco son millones y millones de dólares. Entonces, lo que pasa es que un computador, alguien hizo mal algo en una sola parte, pero está todo conectado. Entonces, hay una tendencia a sobrecargar la densidad de las redes productivas y esa tendencia crea una probabilidad cada vez mayor de la propagación catastrófica de los fallos. Lo que pasa es que cuando uno dice lo que aumentó es el salario real de los trabajadores, salario real, no el salario nominal, ¿eh? Eso es, para decirlo más en concreto, la capacidad de compra, ¿ya? Y hay un montón de factores por los cuales aumentó la capacidad de compra. Uno de los factores es eso, porque que los productos son cada vez más baratos, ¿sí? Y entonces, no sé, pues para los que sepan así cosas medias técnicas en el marxismo, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí?, está compuesto por el costo de producción de fuerza de trabajo y el costo de reproducción, ¿ya? La producción de fuerza de trabajo es cada vez más barata, pero la reproducción de la fuerza de trabajo es cada vez más cara. Cuando uno compara eso significa un aumento del salario real, ¿sí? Y una cosa notable es que Marx predijo eso. Predijo en El Capital que eso iba a pasar, ¿sí?, en contra de lo que decían los anarquistas de que la miseria obrera iba a ser cada vez más grande. Hacia abajo. Hay dos razones por las cuales la evaluación para arriba pierde sentido. Una es porque los trabajadores dicen la verdad. Y entonces los jefes empiezan ellos no quieren ser evaluados. Pero la razón contraria es que los trabajadores mienten. Y entonces se hace inútil evaluar. ¿Se entiende? O sea, cuando todo el mundo se da cuenta que no puede decir la verdad y empieza a contar las chivas, los tipos que hacen la evaluación se dan cuenta que no están obteniendo resultados muy prácticos, ¿sí? Ahora, eso es toda una industria, ¿eh? La industria de los departamentos de personal ha alcanzado niveles de corrupción enormes, ¿eh? Piensen ustedes que Fernando Flores, que es un canalla notable que hay en Chile, que fue senador, qué sé yo, de una empresa de asesoría de intervenciones institucionales, ¿sí? Y entonces, como su amigo Oscar Guillermo Garretón era como compinche y los dos ahora son el colmo amarillo, se consiguió hacer una intervención institucional masiva, millonaria en la Telefónica, ¿sí? Millones y millones de dólares para Fernando Flores. Hicieron la tremenda intervención, ¿sí? Fracasó absolutamente, no sirvió absolutamente para nada, pero la plata que habían gastado era tanta
que no podían informar que había habido un fracaso. Porque entonces salían a dar el poto todos los que habían aceptado pagar eso. Y entonces lo que hicieron fue mentir a todo nivel sobre los resultados de la intervención institucional. ¿Sí? Eso pasa en las reparticiones públicas. Ustedes saben que los ministerios hacen una jornada, qué sé yo, les va como el ajo, pero informan que les fue bien. Eso es lo que decía a propósito de los límites, porque esto es para incentivar la productividad. Entonces al principio sirve, pero después tiene un proceso de desgaste que tiene que ver con que los trabajadores siguen siendo explotados. Y en algún momento se dan cuenta de que eso es manipulación. O sea, los pecados salen solo oportunamente cuando hace falta sacarse de encima a un enemigo político. Lo que hay que hacer es nacionalizar el cobre. Es nacionalizarlo. El royalty del 30 y del 50% no es suficiente. El cobre fue nacionalizado por unanimidad del Parlamento chileno. Y ahora no hay ninguna razón para repetir, no, para que las mismas razones que se dieron se vuelvan a repetir y el Parlamento de nuevo, por la unanimidad que no tiene, ¿no es cierto?, vuelva a nacionalizar el cobre. Entonces la pelea no es por el royalty, porque además las leyes sobre el royalty son tramposas. Aumentan el royalty y crean exenciones tributarias por otro lado y lo compensan. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la otra inquietud, por eso expliqué algo sobre el taylorismo, porque el taylorismo no es contradictorio con el postfordismo. Hay postfordismo a gran escala y hay taylorismo en los módulos, sobre todo en los módulos productivos periféricos, digamos. Eso que externalizados, ahí hay trabajo taylorista. Y esta onda del pago por obra, ¿no es cierto?, que hace que la gente quiera explotarse a sí misma, o sea, trabaja 14 horas y no es obligatorio. Salvo por dos detalles. Uno, de que si no hace eso lo echan. No era obligatorio, pero el que no se ofreció tiene una mala actitud. ¿Sí? Y dos, resulta que cuando trabaja más, aunque, ¿no es cierto?, llegue a la casa hecho pedazo, gana más plata. Y entonces hay algo objetivo ahí que... Son los mínimos. Pero ahí es el problema general, el problema estratégico, es que el espíritu Toyota no funciona. Y noten que eso no es buena voluntad, es para incentivar la productividad. Y entonces todas las medidas para incentivar la productividad empiezan a fallar, porque los seres humanos son demasiado complicados como para hacerles manipulaciones y contarles el cuento de que somos una gran familia. Y entonces, todas esas son medidas como para ver cómo recuperamos de nuevo la utilidad que tenía esta cuestión. Porque lo empezamos a hacer y a la larga todo el mundo encontró el truco y empezó a mentir. Entonces cambiamos la estrategia y buscamos por otro lado. Yo creo que eso es un... o sea, piensen por ejemplo lo que pasa con las consultoras financieras a nivel mundial. Resulta que parte de la crisis financiera es que las consultoras le mentían a los clientes. Decían que los resultados, ¿no es cierto?, de una AFP o de un banco eran mejor de lo que eran. Y de repente hubo que sincerar la situación y hubo un bajón en toda la... quebró, ¿no es cierto?, el sistema financiero internacional. ¿Ya? Y eso es por una especie de acumulación de pequeñas mentiras para obtener ventajas súper locales. Cuando eso se tira, se viene a ruido. Bueno, darle las gracias a Carlos.